Buenas tardes, alumnos. Vamos a proceder al tema de seguridad en el uso de andamios. Un tema un poco complejo debido a que hay muchos tipos de andamios. Un tema que también de los que generan accidentes con consecuencias más graves. Y todo de parte de tratar de, bueno, en primera instancia, dar cumplimiento a la normativa. Para entender y lograr dar cumplimiento a la normativa debemos entender cuáles son los componentes que tenemos en un andamio. ¿Tá? Hay andamios, hay varios tipos. Nosotros vamos a centrarnos más que nada en los andamios tubulares, que es el que está en la imagen. Algunas fotos son mías y otras no, así que bueno, son cosas de otros países que pueden ser que difieren. Lo positivo es que bueno, podemos encontrar andamios estandarizados y en Uruguay en su generalidad lo que es andamios tubulares, las medidas y su uso son bastante estandarizados en cuanto a las medidas, los tamaños, las magnitudes, y en ese sentido nos facilita un poco el trabajo a la hora de entender un poco qué documentación tiene que haber en obra, qué requisitos tienen que cumplir los trabajadores, cómo se asocian los trabajos en la altura y qué componentes tiene que tener el sistema anticaídas asociados con el tema del andamio. Y bueno, daremos comienzo a las presentaciones a partir de ahora. Definimos un andamio como cualquier plataforma que es temporalmente elevada, suspendida o apoyada en su estructura de soporte o sustentación, incluyendo los puntos de anclaje, y la cual es utilizada para aguantar el peso de los trabajadores y de los materiales a ser utilizados. Básicamente, un andamio es una plataforma que nos da altura, que nos sirve para trabajar en distintos niveles de altura, eh, evitando cosas como son más peligrosas, como son escaleras muy largas o otro tipo de técnicas que de repente el andamio nos permite trabajar mucho más seguro. La diferencia entre una escalera y un andamio es que una escalera no tenemos la totalidad de la suela del zapato apoyada. Sin embargo, con el andamio tenemos una plataforma de 60 centímetros de ancho, pero cual es mucho más cómodo para el trabajador y disminuye la probabilidad de accidentes. Bien, acá tenemos un andamio tubular. No es exactamente el que se usa, pero sí podemos encontrar algunos elementos en común. Por ejemplo, las partes de lo que son las cruces de San Andrés, esos que ven ahí como una cruz, acostada serían las cruces de San Andrés, eh, la composición de las barandas, el uso de tablas y tablones, etcétera, etcétera. Bien, es importante, nosotros vamos a leer toda la normativa en esta presentación para entender lo que dice y a partir de allí sacar conclusiones sobre qué documentación debe haber en obra para el uso de este tipo de estructuras. La normativa que habla de andamios es el decreto de construcción, el 125/14, y comienza en su artículo 74 cuando habla de que los andamios y demás estructuras deberán cumplir con los requisitos legales exigibles respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad en general en cada clase de ellos. Se deben proyectar, armarse y mantenerse convenientemente de forma de evitar su colapso o su desplazamiento accidental. La plataforma de trabajo y las escaleras o accesos a los andamios deben diseñarse, construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que los trabajadores sufran accidentes, estén expuestos a caídas de objetos o caídas de objetos del mismo. Bueno, acá es una introducción general que los andamios deben cumplir con requisitos generales, que deben ser estables, deben ser resistentes, deben ser correctamente proyectados, de su armado y desarmado, y intentando contemplar todo lo que tiene que ver con trabajos en altura y la composición del andamio que garantice la resistencia necesaria para las operaciones. En el artículo 75 deberá garantizar la estabilidad del andamio. Para ello se utilizará dispositivos adecuados a tal fin, arrostramiento a la estructura, colocación de vientos, bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y los andamios móviles, cualquiera sea su tipo, se deberá evitar el desplazamiento inesperado durante los trabajos en altura. Bien, acá ya nos da algunas normas de seguridad. Habla de que la persona que proyecte el andamio considere la posibilidad de colocar vientos. Los vientos son caños
que van conectados a parte del andamio, al bastidor, ¿tá? Que van vinculados mediante una mordaza, que es como un elemento con tuerca que logra que el viento vaya en forma en 45 grados, y eso le da mayor estabilidad, ¿no? Disminuye la probabilidad de vuelco del andamio. O cualquier otra solución, que puede ser arrastramiento a la estructura, a la fachada de un edificio, por ejemplo, o al lugar de trabajo. Bueno, son cualquier elementos que se debe tener en cuenta. Y ya nos da una norma de seguridad que no se puede mover los andamios con los operarios arriba. Esa es una norma básica que está totalmente prohibido. A veces causa gracia que lo hagan o a la gente le cuesta imaginarse, pero son cosas que uno ve que puede encontrar. Andamios que se le colocan ruedas en las patas para moverlo más fácil, con el operario arriba es algo que está totalmente prohibido. Aquí está el artículo más importante, o de los más importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la documentación. Acá habla que de que se instalen los andamios o cualquier otro tipo de estructura, se deberá disponer de planos de memoria de cálculo, memoria descriptiva y otro documento aparte que se llama plan de armado y desarmado. Eso debe estar firmado por un arquitecto, un ingeniero, puede ser un ingeniero industrial, naval, mecánico, según detallado en el anexo correspondiente. El decreto 125/14 tiene un anexo que habla de plan de armado y desarmado de andamios. Bien, acá no dice exactamente en qué condiciones, lo dice un poco más adelante, pero yo se la voy a hacer un poco más fácil porque el decreto a veces como que entrever un poco. Se necesita tener memoria de andamios y plan de armado y desarmado para estructuras que superen los 6 metros. ¿Tá? Cuando hay trabajos a 6 o más metros, se debe disponer de memoria de andamio y plan de armado y desarmado. ¿Tá? Es un documento que tiene que realizarlo un arquitecto o ingeniero. Yo le voy a pasar más adelante un ejemplo de memoria de andamio para que ustedes vean. Básicamente es un documento que tiene cálculos, tiene croquis y tiene un segmento que habla de plan de armado desarmado. Y bueno, con eso se da cumplimiento siempre y cuando coincida ese documento con el andamio existente, ¿no? Bueno, acá habla que si no estuviera el artículo 77, si no está la documentación, lo que va a hacer es clausurarse el andamio. El Ministerio de Trabajo puede clausurar el andamio, pero la obra puede seguir, no tiene por qué parar toda la obra por un andamio. Eso queda a criterio de cada inspector. ¿Ah? En el artículo 78 habla que es la responsabilidad del técnico firmante, más que nada de su propia documentación. Es decir, yo, arquitecto, hago una memoria de andamios, me hago cargo, me hago responsable de mis cálculos y mi diseño en forma digital. Si el andamio armado coincide con lo expresado en el documento de memoria de andamios, ahí sí tengo responsabilidad en caso de que el andamio no resista lo que estuvo calculado. Ahora, si yo hago una memoria de andamios que con determinadas exigencias y la empresa los arma de cualquier otra manera y no cumpliendo los procedimientos que habla la memoria, ahí ya dejaré de ser responsable. Bien, acá en el artículo 7.9 habla de que solo podrán ser armadas, desarmadas, modificadas y reparadas de acuerdo a lo establecido por el profesional responsable de la memoria del plan. Es decir, yo hago un plan, una memoria de andamio y la empresa no puede tocar los andamios, o por lo menos no puede modificarlos. Sí los puede mover, mientras sean iguales, por ejemplo, 3 cuerpos, lo pone acá, lo pone allá, lo va armando en cualquier lado. Pero ahora, si yo hice una memoria de andamios, por ejemplo, de 5 cuerpos, y el trabajador necesita 7 cuerpos para trabajar, ahí ya hay una modificación. Entonces, se debe consultar con el técnico firmante para que amplíe esa memoria, modifique o, bueno, analice la situación. Acá habla de que el trabajo se debe realizar por supervisión de una persona con formación, experiencia o categoría adecuada que lo habilite para ello. No da requisitos, es muy genérico ese contenido. Por lo tanto, cada empresa va a definir qué son cada uno de esos elementos, lo que es la formación y la categoría adecuada. Entiendo yo que será un oficial o un medio oficial. Y entiendo yo también que si es categoría adecuada, supongo que un peón práctico, no está en condiciones de armar un andamio. Pero por lo general es así, que el peón no arma el andamio, pero
Hay de todo, de todos lados, así que nunca se sabe. Que haya recibido formación adecuada y específica para las operaciones previstas, de modo que le permita enfrentarse a los riesgos específicos de la tarea. Asimismo, los operarios que realicen estas tareas contarán con capacitación correspondiente. Esto sí es, acá habla de que tiene que tener capacitación del plan armado, desarmado de modificación de andamios, adjunto como anexo de esta reglamentación. A ver, el arquitecto no hace capacitación de seguridad, eso es una realidad. Yo, por ejemplo, hago capacitaciones de plan armado y desarmado, en base al contenido de la memoria presente por el arquitecto. Lo correcto sería que el arquitecto o el ingeniero, quien haya hecho el plan de armado y desarmado, capacite a los operarios de cómo se debe armar. Pero bueno, en la práctica eso no sucede porque es muy raro que a un arquitecto haga una capacitación, pero bueno, puede llegar a pasar. En caso de que los andamios sean arrendados por la empresa o firmas arrendadoras, el andamio será a cargo del arrendador la elaboración de la documentación exigida y será a su cargo la responsabilidad por el estado de conservación del mismo, y que su armado responda al proyecto y el cálculo elaborado. El arrendatario será responsable por el buen uso del andamio en condiciones previstas por el arrendador. Esto conozco casos de que no sucede. Conozco casos de empresas que alquilan andamios y no suministran la documentación. La mayoría suministra la documentación, pero la cobran aparte, cosa que a mí no estaría del todo de acuerdo por los contenidos de este artículo. El artículo 80 es claro que tiene que estar incluido. Si está incluido, no debería tener costo aparte. Así que bueno, este artículo me llama la atención de cómo las empresas no lo cumplen y bueno, queda así. En el 81 habla que cuando los andamios no estén listos para su utilización particular durante el armado o desarmado, lo mismo deberán contar con señales. Bueno, acá lo que se hace en la práctica son carteles, un tipo tarjetas plastificadas, por ejemplo, de color rojo cuando está clausurado o de color verde cuando está habilitado. Eso lo hace internamente la empresa, ¿no? El Ministerio de Trabajo no hace eso. Esto está bueno, el decreto, hay que insistir para que se cumpla, pero está bien. Acá habla que los andamios deben ser inspeccionados de forma periódica, con personas por formación y experiencia. Acá estaría bueno dejar registros en el libro de obra cada vez que se hace una inspección. Eh, Bien, luego que haya fuertes vientos, se posiciona la intemperie o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad, quedando registrada dicha intervención en el libro de obra. Si hay fuertes lluvias, por ejemplo, los andamios que son muy altos y se arman sobre terreno inestable, como puede ser tierra, barro, no sé, arena, terrenos de ese tipo, siempre hay que vigilar que hayan quedado bajo plomo, nivelados, toda esa tarea que tiene que hacer el encargado, supervisar y registrar en el libro de obra. Tenemos que insistir en eso porque si no, no se hace. Acá habla del acceso a las plataformas tiene que ser en forma segura. Cuando se haga a través del propio andamio, se debe disponer de los elementos que permitan que el trabajador esté conectado a la cuerda de vida en forma permanente. Acá ya hay un requisito de trabajo en altura que dice que mientras el operario arma el andamio, tiene que estar sujetado permanentemente. Entonces tenemos que, por ejemplo, si trabajar en la fachada de un edificio, lo primero que tenemos que hacer es tirar una cuerda de vida de la azotea del edificio, una cuerda de vida o dos, si son por lo general los andamios se arman de a dos, es difícil armar un andamio solo, o por lo menos es mucho más lento. Dos cuerdas de vida para, mediante el trabacaídas, los trabajadores van armando el andamio. La circulación en vertical se limitará al mínimo estrictamente necesario. Cuando el recorrido vertical sea superior a 15 metros, se instalarán escaleras interiores en el propio andamio. A ver si tengo imágenes en la diapositiva siguiente. Ahí está. Aquí en la imagen siguiente, esto lo que muestra son la escalera interna del andamio. Yo no aprendí a usar esta modalidad con láser o con lápiz, pero vean ustedes, por ejemplo, la imagen de la derecha es un andamio amarillo que tiene una estructura roja con unas pestañas que se enganchan, se colocan con la mano simplemente, y se genera una escalera interna. Entonces no es lo mismo trepar por toda la escalera lateral del andamio que subir por una escalera interna con baranda, como si fuera una escalera común. Si el andamio está bien armado, no va a haber ningún problema, es muy difícil que colapse la estructura.
Bueno, en el artículo 84 los obreros habla de que los obreros que trabajan sobre andamios deberán presentar estado físico y de salud que les permita realizar la tarea, no permitiendo el acceso a las mismas a lo que declaren ser epilépticos, sufrir vértigos o presenten cualquier discapacidad que disminuya su normal desempeño. Aquí lo que les recomiendo es que hagan una nota que digan exactamente lo que dice el decreto. Yo lo he realizado eso. Simplemente pongo que los obreros, los trabajadores de abajo firmantes declaran no ser epilépticos y bueno, tal cual lo que dice ahí. Les hago firmar y ahí, bueno, no hay intervención médica alguna, ¿no? Simplemente ellos hacen una declaración de que no sufren ningún tipo de esas enfermedades. Para los que trabajan en andamios colgantes, acá es otro tema, esta condición deberá ser verificada a través de un examen médico. Ahí cambia la jugada, ya debe haber una intervención médica, un examen psicofísico, ¿verdad? Cuando se encuentre un solo obrero sobre el andamio se dispondrá de un sistema de monitoreo y vigilancia. ¿Está? Bien, sí, por lo general no se trabaja solo, siempre se trabajan de a dos, o eso de la supervisión es bien importante, porque hay, sobre todo para las empresas chicas, que a veces los contratan y bueno, capaz que están en un edificio, dejan a uno colgado y se van y eso es un gran error. No se puede trabajar solo en la tarea. Las estructuras que cuenten con máquinas de elevación manual o motorizadas deberán cumplir con lo establecido en el decreto en relación al registro de mantenimiento. Acá ya requisitos, ¿no?, que debemos anotar. Mantenimiento, inspecciones, reparaciones y recambio de partes, en consonancia con las recomendaciones establecidas en el manual de fabricante, quedando registrado dicha acción en el libro de obra. ¿Ah? Todo eso, por ejemplo, capaz que los andamios tubulares no llevan tanto mantenimiento, puede que se los pinten o algo de eso, pero no es algo este, muy reiterativo. Lo que sí, los andamios, por ejemplo, los balancines con motor, por lo general se le debe hacer algún mantenimiento porque son estructuras mucho más complejas, digamos. El artículo 86, los elementos con los cuales se armen los andamios deberán tener condiciones tales que garanticen el buen desempeño de los mismos, cuidando que las diferentes partes que lo conforman no presenten deterioro que comprometan su estabilidad. Bueno, acá no habla mucho, más que nada es una concepción general de seguridad, por lo tanto avanzamos un poco. Acá habla la madera a utilizar, esto es importante, quedó mal redactado, pero bueno, el artículo 87 dice que la madera a utilizar no presentarán nudos y o vetas que disminuyan su resistencia, prohibiéndose pintar las mismas de forma tal que tape o impida las posibles imperfecciones. Está, y lo que tienen que hacer ustedes, yo tengo casos de roturas de talón, tengo 2 o 3 casos, por suerte son caídas bajas, incluso a menos de 2 metros, pero por suerte, ¿no? Porque podía haber sido mucho más alto y el accidente podía haber sido mucho mayor. Entonces usted tiene que inspeccionar los tablones. Miren los tablones, que no tengan nudos, que no tengan vetas, ni nada, que no estén pintados. Eso de pintar por lo general se cumple, nadie pinta los tablones. Pero sí, el tema de nudo y eso es complicado porque disminuye mucho la resistencia del tablón. Acá habla de las plataformas de trabajo, que deberán ser adecuadas a su utilización y el ancho no pueden ser menor a 0,60 metros, o sea 60 centímetros. Acá hablamos del ancho, es decir, del ancho de trabajo donde va apoyado mi pie. El ancho debe sí o sí medir 60 centímetros, perdón, sí, 60 centímetros. ¿Qué significa esto? Que debe usar doble tablón. La medida estándar del tablón es de ancho de 60 centímetros. ¿Recuerden la diferencia entre tablas? Una tabla de 15, que la tabla conocida, es algo que no se usa como plataforma. Después están los tablones, que son un tablón, es algo más grande, más macizo, que ahí sí resiste perfectamente un trabajador apoyado arriba. Pero tablones, tabla de 15 no se usa, pero para que sepan los conceptos más que nada. En el artículo 88.1 habla que si la misma es de madera, los tablones serán de espesor de 4 centímetros y las flechas mismas no diferirán de 6 centímetros para cualquier combinación de carga. ¿Qué pasa? Los tablones, todos tienen flecha. La flecha es la curvatura que genera el tablón. Yo si me paro
En el medio del talón lo más probable es que se vaya para abajo. Eso es la flecha. La distancia entre la horizontal y, y el punto más lejano de la curvatura del talón. Eso no puede sobrepasar jamás los 6 centímetros. ¿Va? Hagan con el dedito cuántos son 6 centímetros para ver que es muy poco, ¿no? Este requisito es difícil verificarlo. Es difícil verificarlo en la práctica. Pero bueno, es una norma que se asocia con seguridad y la rotura de talón es algo que puede suceder en andamios, por lo tanto es obligatorio el uso de arnés, cuerda de vida, bueno, todo lo de siempre que venimos hablando. Se deberá garantizar su apoyo efectivo mediante volado suficiente de la misma y cualquier otro sistema efectivo. Acá lo que habla es que el tablón tiene que estar apoyado y tiene que tener un volado determinado en el andamio. Se prohíbe el apoyo de una plataforma sobre el volado de otra. Esto está totalmente prohibido. Por ejemplo, que yo arme dos torres de andamios totalmente independientes y entre sí las vincule con tablón. Eso está prohibido. Bueno, acá dan los requisitos básicos de andamios en el artículo 89, que habla que tiene que tener dos barandas. La resistencia mínima va de 150 kilogramos en plano y posición. Y bien, entonces habla de que tiene que tener una baranda, se lo digo yo porque si no, tiene que tener una baranda a 60 centímetros del tablón de apoyo, luego tiene que tener otra baranda a 1,20 m. Y tiene que tener también lo que comúnmente se conoce como rodapié, al ras del tablón otra tabla de 15 también, para evitar que se caigan objetos. Es simplemente eso, esa función de cumplir que no se caigan objetos para atrás, baldes, tachos, ladrillos, lo que sea, herramientas de mano. Esa es la función del rodapié, que es una medida de seguridad. Bien, acá habla de andamios fabricados, importados, con normas de origen internacional reconocida. Pueden diferir de las dimensiones, pero tiene que estar certificado o por lo menos debidamente controlado, dice. Después en el 91 habla que la separación entre la plataforma y la fachada no puede ser más de 30 centímetros. Es decir, yo le puedo armar un andamio a 1 metro para pintar una pared, porque tengo un gran riesgo de caída, ¿no? El andamio tiene que estar lo más pegado posible al lugar de trabajo, y acá habla de como mucho esa distancia no puede sobrepasar los 30 centímetros. Acá habla del almacenamiento de andamio. No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para asegurar la continuidad del trabajo, y siempre que no se sobrepase la carga máxima que pueda soportar. Ahí la memoria de andamio dice, bueno, en una plataforma de trabajo pueden trabajar hasta 2 operarios con determinada carga. Por ejemplo, 2 trabajadores, podemos estimar que pesan 80 kilos cada uno, son 160 kilos. Bueno, ahí se le puede adicionar cierto peso porque el trabajador precisa intervenir en la estructura con herramientas de mano, herramientas eléctricas, lo que sea. Por lo tanto, en la memoria de andamio lo que se hace es eso, es calcular qué resistencia tiene esa plataforma de trabajo. A veces se prohíbe, por ejemplo, trabajar 3 personas porque los cálculos no dan. Se exceptúa de lo dispuesto por el artículo 76. El artículo 76 era el que exigía la memoria de andamio. Los andamios apoyados sobre el terreno tubular y de madera, cuya medida desde el apoyo al borde de la baranda superior no supere los 6 metros, y se ajusten a los requisitos generales de los andamios, de lo cual se dejará constancia mediante el cumplimiento del requerimiento de lo dispuesto en el anexo 3. Bueno, acá lo que habla es que se exceptúan los andamios que la baranda superior no llegue a los 6 metros. Un andamio tubular tiene por dimensiones de 1,80 m su primer base de apoyo, o es decir, si yo le agrego otro andamio son 3,60 m, más otro andamio son 4,80 m. Es decir, si yo hago 4 cuerpos de andamios, sí o sí tengo que tener memoria de andamio, ¿no? Si armo 3 andamios, puede que no. Aunque siempre se conviene que sí, ¿no? Obviamente. Acá tenemos un andamio visto de forma lateral. Vieron que hay un pequeño error ahí, pero el dibujito dice menos de 20 centímetros y en realidad son de menor a 30 centímetros la distancia entre el andamio y la estructura de trabajo.
Ahí habla los tablones, mínimo 30 centímetros, son dos tablones, ahí está correctamente armado. La suma de los dos, si miramos el de la derecha, da 60 centímetros. El rodapié es la tablita que va colocada, que está al lado del pie derecho del trabajador. La primera baranda a 60 centímetros y la segunda baranda a 120 centímetros. ¿Ah? Esos son los requisitos que debe cumplir los andamios tubulares en nuestro país. Antes de comenzar el trabajo, verificar que los andamios y plataformas estén provistos de baranda. Bien. Esto es lo que venimos hablando, de la resistencia de los 150 kilos. Acá, esto es lo que andamos. Este es un andamio que está volando un tablón. Esa separación tiene que ser al menos de 30 centímetros. Andamios colgantes. Bueno, acá vamos con los requisitos del decreto de los andamios colgantes. Terminamos con andamios tubulares, que es como el más utilizado, el más complejo. Pero bueno, los andamios colgantes también se usan. Ustedes lo verán caminando por la calle. En algún edificio son estructuras que se utilizan también. Posee un sistema eficaz para enclavar movimientos verticales, cables, cadenas, eslingas y ganchos según lo normado en la legislación. Los responsables técnicos ahora son los encargados de verificarlo, los trabajadores con arnés completo y cables de vida independientemente del andamio. Acá sí o sí se debe sujetar independientemente del andamio. Lo mismo, acá también tienen que, en estos andamios, disponer de memoria de andamios, por supuesto, de examen psicofísico para los trabajadores, de línea de vida independiente, con todos los requisitos que dimos cuando dimos trabajo en altura. Cada trabajador tendrá su línea de vida. Y bueno, yo recomiendo siempre los andamios colgantes eléctricos. Esta imagen son como manivelas que verán que se siguen usando, pero es mejor ya a esta altura del partido el otro tipo de andamios. Después están los andamios de madera. Ahí tenemos una imagen terrible, ¿no? Pero bueno, los andamios de madera son estructuras de madera, en vez de ser de caño, son de madera, ¿ah? Que deberán cumplir con determinados requisitos según lo normado en el decreto. Ahora avanzamos un poco. Los andamios metálicos tubulares, esto ya lo dimos. Los requisitos, bueno, hablamos de... No pueden ser apoyados sobre bloques, ticholos, ni nada de eso. Y el nivel... si el nivel de terreno no es horizontal, tenemos que evaluar. Podemos colocar tablas, como muestra la imagen, que dice sí, sino también podemos utilizar patas regulables, que es lo más recomendado. Son unas patas que se le adicionan a los caños, que mediante torsión se le da el nivel necesario para que el andamio quede estable. Acá tenemos ejemplos de andamios con barandas, con cubiertos con la totalidad de los tablones, que sería lo mejor. No utilizar más que medios seguros para alcanzar la plataforma de trabajo. Bueno, acá habla de si es necesario contribuir con escaleras de mano para el acceso. Acá habla de no sobrecargar las plataformas, distribuir la carga. Acá habla de los andamios rodantes, es decir, acá es un andamio tradicional, lo único que se le adicionan ruedas abajo, lo que hablamos al principio de la primera diapositiva, que no se puede mover con el operario arriba, se deben bajar. Las ruedas tienen algunos requisitos también, digo, hay que poner la memoria y tiene que tener frenos, ¿no? Eso es fundamental, que es lo que está mostrando en la imagen de abajo. Bueno, ahora vamos a hacerlo un poco más entretenido y mostrar algunas imágenes. Estos son ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, ahí tenemos una estructura de andamios. Esta sí se puede utilizar en Uruguay, pero bueno, acá tenemos un andamio que tiene doble tablón con barandas. No se ve exactamente las barandas, pero si prestan atención van a ver, por ejemplo, el andamio del medio tiene como dos barras horizontales que miran hacia nosotros, que tienen barandas. Eso cumple bastante bien con los requisitos. Estos fierritos que están acá son elementos que van colocados a la estructura del edificio para amarrar el andamio, ¿no? Simplemente eso. Está bueno, es una buena práctica. Son elementos que se deben utilizar. Ahí tenemos una imagen del andamio vinculado a la estructura, que eso le da mucha más resistencia y menor riesgo de colapso. Este es un andamio similar al anterior, con barandas,
con todos los requisitos. Vieron que en el andamio, del andamio del medio, debajo del tablón hay una escalera, ¿no? Si prestan atención, el tablón arriba del todo, del andamio de la torre del medio, van a ver una escalera como apoyada. Son andamios que ustedes, esa escalera, tienen como una bisagra que la bajan, y ustedes acceden a esa escalera, y tiene como un tablón que tiene una abertura con bisagra también, que acceden al nivel del superior. Este es un nivel ideal que pocas empresas lamentablemente usan, pero está muy bien. Bien, ahí tenemos imágenes de brazos. Supongo yo que serán anclajes para anticaídas, pero no queda claro. Esto no sabemos si son anclajes de cuerda de vida. Podría llegar a probarse. Habría que tener una base de cálculo por ingeniero. Si no, esto no se aprueba. Habría que verlo. Por lo general, en balancines esto no se aprueba. Ahí tenemos estructuras, varillas roscadas, amuradas a la losa, con estructura metálica que se llama PNI. Habría que ver si eso puede llegar a ser aprobado. Ahí tenemos un andamio con lo que está mostrando la colocación de malla sombra para no tirar escombros. Lo mismo, un andamio grande, muy grande, con malla sombra. Acá tenemos un andamio con dimensiones que no son muy convencionales. Este tipo de andamio no lo pueden encontrar muy a menudo. Pero bueno, por lo menos el trabajador está conectado con la red de seguridad. No estaría del todo cumpliendo con las barandas reglamentarias, ¿no? Acá tenemos grandes estructuras. En este caso es un andamio tubular con doble baranda. Acá tenemos, esto no está tan mal, es un andamio tubular. Vieron que los tablones en este caso son metálicos. Eso, desde mi punto de vista, es mucho más seguro y mucho más recomendable. Sobre todo porque el tablón metálico tiene unas pestañas que van encastradas a los caños del andamio y eso le da mucho mayor resistencia y estabilidad. Ahí el operario está sujetado al propio andamio o a la baranda. Lo pueden ver, el operario de la izquierda. Eso antiguamente se prohibía totalmente. Hoy por hoy se acepta siempre y cuando haya argumentos para descartar que se puedan conectar a una línea de vida. Ese operario tiene doble cabo de amarre, el operario de la izquierda, porque de la derecha no se ve bien. Tiene un mosquetón en una baranda y el otro en la cuerda de vida. Habría que ver, conviene que estén. Si se cae el andamio, va a haber relajo ahí, pero conviene que el tipo se enganche a una cuerda de vida, mejor independiente. Esto está todo, es todo lo que está mal esto. Primero, las escaleras de los andamios. Vieron que el tablón está apoyado sobre las escaleras de los andamios. Las escaleras tienen que estar opuestas a la estructura. Es decir, el andamio está armado al revés. En primer paso. Segundo, ese trabajador está realizando la tarea con un tablón solo. Cuando tiene que ser doble tablón. Tercero, no está sujetado, por lo menos en la imagen no hay evidencia de que esté sujetado en ningún lado. Y no cumple con las barandas reglamentarias. Por lo tanto, está todo mal esta situación. Acá lo mismo, por lo que veo es un gran galpón que se está montando en este caso. Y acá tenemos un andamio en un encofrado con un tablón solo. Acá tenemos un andamio con doble tablón, pero no cumple con las barandas reglamentarias. De hecho, no tiene barandas. Acá tenemos un trabajador con el arnés descansando y él trabajando. Es como un poco graciosa, pero nada, simplemente mostrando que el operario no está con ni barandas ni nada de eso. De las malas prácticas, bueno, ahora vamos a mostrar unas imágenes. Lo mismo acá trabajando sin sujeción. Operario sin sujeción, sin barandas, con un tablón arriba que lo molesta para trabajar cómodo. Bueno, eso es una mala práctica. Ese apoyo no es el más indicado, debe tener un elemento que... Estos son contravientos, ¿no? Para que el andamio no vuelque.
debe tener un elemento que se apoye mejor. Acá esto pasa, barandas sujetadas con alambre o estructuras del andamio sujetadas con alambre, que es algo que está prohibido. Lo mismo, el uso de alambre no está permitido. Ese tipo de apoyo no cumpliría totalmente. Conviene que el apoyo de los pies derechos del andamio sea total. Acá lo mismo, digo, con un listoncito de eso no vamos a hacer nada. Tenemos que tener un correcto apoyo de los andamios. No están correctamente colocados los tablones. Con esa abertura no se cumple los 60 centímetros. Estos son andamios que se utilizan con escuadras. Es una estructura, son como paneles que se hacen encofrados para hormigón. Al mismo tiempo, con espadas le llaman, le colocan unas escuadras, que es donde están apoyados los tablones. Está bueno el sistema, pero hay que armarlos bien. En este caso no cumple ninguna norma. No están desnivelados, digo, está todo mal armado eso. Acá tenemos caballetes con varillas muy comprometidas. Digo, conviene que los caballetes sean de madera y no de varilla. Vieron, esos apoyos no dan mucha resistencia. Digo, en algunos casos los caballetes metálicos pueden ser útiles. No digo que se descarten todos, pero yo me quedo con los de madera. Lo mismo. Acá tenemos estructuras medias extrañas que no cumplen los 30 centímetros de ancho, los 60 centímetros de ancho. Este es el mismo de hoy, no cumple con las barandas reglamentarias, atado con alambre, apoyado sobre ladrillo, está prohibido. Acá tenemos operario atado al propio andamio, que bueno, es algo que se tiene que tratar de evitar. Estas fotos, como verán, no son ni siquiera de Uruguay. De hecho, esto en Uruguay, dentro de todo, se acepta. Vincular el andamio con alambre a la estructura. En otros países es el que no. Así que estamos algunos años atrás. Acá tenemos un suncho estrangulado con un pedazo de madera que bueno, ahí medio caseros y ese tipo de cosas capaz que no. Lo mismo que aquí. Acá no tenemos barandas reglamentarias y el tipo está sujetado al propio andamio. Acá tenemos ¿vieron cuando una mesa queda enclenque? Bueno, acá lo mismo, tenemos una pata del andamio que no está totalmente apoyada. Ahí hay que contribuir con tablas, tablones o algo que le dé mayor estabilidad. Andamios armados con alambre, eso sí que está prohibido. No cumple con las barandas reglamentarias. Ahí tienen los contravientos, vieron que se ven los caños plateados que vuelan, esos son los vientos. Está todo torcido ese andamio. Andamio todos con cuerdas, no está muy prolijo. Bien, los andamios está, además hay otros riesgos, colapso del andamio, golpes, caída de objetos, etcétera. Adiestrar a los trabajadores, capacitar. Los andamios deben disponer de una coeficiente de seguridad 4x1, no sobrecargarlos con materiales, construir completamente las plataformas, usar barandas, pasamanos y equipos de protección personal, inspeccionar el andamio, suministrar acceso apropiado y protección para que no se caigan los materiales. La base del andamio ya lo dijimos. Como está. Ahí tenemos una pata regulable, que es lo que yo le había explicado hoy, que está muy bueno. Armados con nivel y aplomado, que queden bien firmes. Es un nivel. Las cruces de San Andrés. Las partes componentes del andamio, esta es la primera imagen de todas. Calcular su capacidad. Que el personal sea competente. Que el acceso sea en forma segura. Es muy recomendable el uso de escaleras internas. Esta imagen no es muy de Uruguay, no es muy común encontrarse con eso, pero bueno, ahí tiene una escalera independiente, con un acceso específico. Protección contra caídas.
Distribuir proporcionalmente en los puntos donde haya soporte debajo de plataforma de tablones. Nunca ponga los materiales donde no haya soporte debajo. No debe hacer flexión. Esto, el decreto habla de lo de la contraflecha, es eso. Inspecciones, el capataz y el arquitecto, diría yo. No mucho más. Caída, acceso a materiales y objetos sobre los andamios, riesgo de electrocutamiento, podría llegar a suceder, ¿por qué no? Ahí habría que evaluar cada situación. Los requisitos de adiestramiento, estos no son elementos de Uruguay. Estas son las mordazas que le hablé. Después están los andamios multidireccionales. Para cerrar, son andamios que tienen, son caños más cortos, muchos caños, que tienen como una roseta, que es lo que ven en forma cilíndrica, que tiene muchas aberturas. Bueno, entonces ustedes el andamio lo pueden proyectar y darle una gran utilidad, una gran movilidad y armarlo de muchos tipos. Una foto viejaza, pero acá tenemos una estructura totalmente difícil de trabajo para cubrir toda la superficie. Sin embargo, bueno, ahí armaron andamios multidireccionales que le puede dar infinitas direcciones y armarlo de distintas maneras. Bueno, muy bien, vamos cerrando el tema de hoy. Agradezco que hayan escuchado el video y quedo abierto a los comentarios.